Israel ha roto el alto el fuego y ha cortado la ayuda humanitaria, acusando a Hamás de haber atacado a los soldados en un paso fronterizo, hecho que Hamás desmiente. De hecho, tenemos publicaciones de este fin de semana en los que Olga Rodríguez dice que Israel ya se ha saltado el alto el fuego 47 veces en una semana. Y yo te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Ha existido en algún momento un alto al fuego? Bueno, hace una semana, justo el lunes pasado, hablábamos, perdonar porque se cruza una ambulancia y quizá va a entrar el audio de la sirena. Hace justo una semana decíamos que era una pausa táctica por los dos actores genocidas. La realidad es que ni siquiera ha llegado a esa categoría, ¿no? Durante esta semana ha habido más de 100 asesinados por las fuerzas israelíes, más de 20 niños y niñas. Hace 2 días una enorme masacre, ¿no?, de toda una familia con más de 7 niños y niñas. Un bloqueo, además, a la entrada de la ayuda humanitaria. En definitiva, lo que ha hecho el régimen israelí y Estados Unidos ha sido bajar el ritmo del genocidio a nivel 5, en lugar de a nivel 100 o nivel 500, ¿no? Y ayer mismo, pues, 100 bombardeos, más de 50 palestinos adicionales asesinados, con un bombardeo a una escuela. Y, por tanto, eso requiere una premeditación, como ha dicho el portavoz de la Yihad Islámica esta mañana. Y la cuestión no son las excusas, ¿no?, de Israel, de Estados Unidos, solo de menos. Ayer el Departamento de Estado norteamericano sacó un comunicado indecente preparando esta ruptura del alto el fuego por el régimen israelí. Marco Rubio está publicado en Internet, ¿no? Entonces, estas excusas durante toda la semana las hemos ido viendo. Por ejemplo, una tan burda como que los palestinos no entregaban los cadáveres de los cuerpos israelíes asesinados por las propias bombas del régimen genocida y que no estaban entregando esos cuerpos a tiempo. Y hay que entender que esos cuerpos asesinados por Israel están sepultados bajo el equivalente, se ha calculado, el equivalente a 13 pirámides de Giza en escombros, ¿no? Y obviamente solo con sus manos. Los palestinos no pueden porque no hay maquinaria pesada, no han permitido los israelíes entrar maquinaria pesada apenas. Y luego ayer ocurrieron varias cosas extrañas, ¿no? Ayer hubo una excavadora del régimen israelí dentro de la zona que conserva ocupada el régimen israelí dentro de Gaza. Hay que recordar que el 60% de la franja de Gaza, del campo de exterminio, sigue estando ocupado por Israel, que no se ha retirado al completo. Bueno, pues en esa zona ocupada todavía por Israel, una excavadora israelí explosionó y parece que hubo muertos y heridos israelíes. Y es que es lógico, es que está la franja llena de bombas sin explosionar por parte de las que han arrojado el propio régimen israelí, y esa excavadora acabó pisando una de esas bombas. De hecho, de esas bombas que no detonan son de las que la resistencia palestina consigue elaborar sus propios explosivos, ¿no? Y también ayer hubo una operación de seguridad de las fuerzas de seguridad palestinas para combatir a las bandas de gángsters que han estado siendo armadas y entrenadas y alimentadas por el régimen israelí, y que de hecho hoy todavía esas bandas de narcotraficantes, de delincuentes liberados de las cárceles gazatíes por el régimen israelí para armarlas, el régimen les ha entregado zonas de la franja de Gaza para que operen en esas zonas y darles más comida que al resto de la franja, darles incluso medios de reconstrucción para que los palestinos se sientan atraídos para irse a gobernar bajo esas bandas de delincuentes. Y bueno, pues ayer una operación de seguridad como la que vimos hace unos días, en la que las fuerzas de seguridad palestina ejecutaron a estas bandas de delincuentes que han operado a sueldo de Israel. No hay que extrañarse de eso. Es decir, no es extraño, hay que recordar que Mussolini acabó sus días colgado patas abajo, que el régimen de Vichy colaboró con el régimen alemán, que dentro de los campos de exterminio de Auschwitz había capos judíos que colaboraban con los nazis, pensando que así se salvarían, y por tanto pues estos criminales fueron sin contemplaciones en muchos casos ejecutados. El propio Mussolini, ya he dicho, colgado, y por tanto no es de extrañar que fueran ejecutados inmediatamente algunos de esos elementos la semana pasada por la Fuerza de Seguridad israelí. En tiempo de guerra no caben buenismos de ese tipo, ¿no? Entonces, pensar también que durante muchas décadas Israel, Emiratos
el régimen sionista de Emiratos Árabes, la propia autoridad palestina han estado metiendo mucho dinero, muchas armas, muchas drogas para intentar crear una guerra civil dentro de la Franja de Gaza, para debilitar a la sociedad palestina dentro de la franja, debilitar la resistencia. Por tanto, bueno, algunas de estas cuestiones ocurrieron ayer y la cuestión, en definitiva, es que Estados Unidos e Israel están hundidos en sus escombros, en los esqueletos del gigantesco Hiroshima de Gaza, y no hay, que es lo que están evaluando de alguna forma muchos actores, no hay solución intermedia de regresar al 6 de octubre de ninguna forma, al día antes de que todo esto comenzase, porque la guerra existencial inherente a una colonización de invasores contra los nativos, esa guerra existencial entre los nativos y el régimen de colonos ha mostrado su verdadera naturaleza desde hace 2 años, ¿no? Digamos que las entrañas de la maquinaria colonial han quedado expuestas tal cual eran hace 200, 300 años, pero con una tecnología del siglo XXI. El sadismo es el mismo que en la Edad Media o que hace 200, 300 años, y no posibilita ya un término medio. No hay forma de preguntarse cómo podrían coexistir los escombros humeantes del gueto de Gaza con un régimen israelí restaurado internacionalmente, ¿no? Y que le preguntemos si hay algún término medio a esos guanches, a esos aborígenes australianos, a los llamados pieles rojas norteamericanos, ¿no? No han existido términos medios. Entonces, bueno, esto es así, hay una cierta dicotomía. O será la Riviera de Donald Trump o será la Palestina reconstruida tras una descolonización. No va a haber ese término medio, es imposible, y por otro lado no habrá ninguna reconstrucción del gueto de Gaza en estos años mientras sobreviva el régimen israelí. Puede que alguna cosa simbólica, mediática, etcétera. Y la gran clave, y ya acabo con esto, perdonad la extensión, es, por ejemplo, que van a hacer esos actores que, en primer lugar, pues no son los primeros actores genocidas como Estados Unidos e Israel, pero sí son los comparsas necesarios. Por ejemplo, nuestro gobierno, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno español? Que un día dice genocidio y al otro día acude corriendo al besamanos en Egipto de Donald Trump, o hubiera sido de Joe Biden, ¿no? Da igual, del director del genocidio estadounidense. Un día al besamanos y otro día llamamos genocidio a lo que está allí ocurriendo. ¿Qué hacen abiertas la embajada del régimen genocida en Madrid o el consulado del régimen genocida en Barcelona? Y sobre todo esa indecencia de este gobierno que ahora mismo está pensando en la Moncloa, en sus mesas de análisis, cómo proseguir las volteretas dialécticas en intentar seguir simulando que está con el pueblo palestino mientras colabora, es cómplice y es sumiso con el genocidio, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las claves en estos momentos, y siempre pensando en que el alto el fuego, por supuesto, no es tal y no va a proseguir. Efectivamente, Daniel, y yo te quería preguntar, intentando abstraerse un poco de la barbarie del genocidio, este fin de semana, mientras estábamos en la uni, comentábamos, ¿no?, si este alto al fuego podría considerarse como una victoria táctica de la resistencia palestina, porque hemos visto cómo el mundo se ha despertado frente al genocidio y hemos visto también la liberación de un montón de presos políticos palestinos, pero también había gente que pues era muy cauta porque ahora la resistencia palestina ya no tiene presos o rehenes, nada que intercambiar, ¿no? Digamos que se ha quedado sin una moneda de negociación, por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué opinas? Sí, esas discusiones también existen dentro del seno de la sociedad palestina y de la propia resistencia, ¿no? Ha habido debates al respecto, pero la cuestión de los prisioneros israelíes también, en cierta forma, tenía un valor decreciente ya. Si se quiere, los pueblos nativos al final tienen que hacer gigantescas concesiones y ofrecimientos para que su rol quede, digamos, limpio de cualquier sospecha de, por ejemplo, ayer, de que realmente fueron los palestinos quienes rompieron supuestamente alto el fuego, ¿no?, después de una semana de esa ruptura constante por el régimen israelí. Entonces, es cierto que se podía haber planteado, como fue en el mes de enero, como fue en noviembre del 23, una entrega definitiva
de una forma más gradual, pero al final se hubiera llegado al mismo resultado, ¿no? Quedaban 20 con vida que el régimen israelí no asesinó, hubieran podido ser entregados 10 a cambio de 1.000 prisioneros palestinos, otros 10 al cabo de 1.000 prisioneros palestinos. Se hubiera llegado al mismo punto al final de la liberación de todos los prisioneros israelíes que quedaban en sus manos, de alguna u otra forma, ya fuera más gradual o ya fuera de una sola atacada. Y el punto sería el mismo. Es decir, una vez que ayer mismo Ben Gvir lo dijo abiertamente, ya hemos conseguido nuestros rehenes, como los llaman ellos, rehenes palestinos, todos esos soldados liberados por la resistencia palestina, ya los hemos conseguido y es hora de reanudar lo que no hemos acabado, el genocidio. Hubiéramos llegado al mismo punto de la misma forma y incluso para la resistencia palestina estaba siendo realmente complejo el intentar mantener con vida a estos prisioneros israelíes con las propias vidas de los combatientes palestinos. Estaban siendo protegidos. Escuchamos en algún caso en las mujeres que fueron liberadas cómo los palestinos se habían echado encima de ellas para protegerlas de la onda expansiva de alguna explosión cercana que había estado a punto de asesinarlos, ¿no? Y cómo en general siempre se habían protegido con sus vidas, como incluso hemos visto cómo para desplazar a esos prisioneros de una zona a otra de Gaza, la propia resistencia palestina Hamás organizó presuntas manifestaciones antirresistencia, anti-Hamás, que fueron muy vitoreadas en los medios de comunicación occidentales, como mirar, los palestinos se manifiestan contra la opresión de Hamás. Y no, fueron manifestaciones organizadas por la propia resistencia palestina para, en esas manifestaciones que no iban a ser monitoreadas de una forma tan exhaustiva, intensiva por parte de Israel, poder desplazar a los palestinos, a los prisioneros israelíes de una zona a otra del campo de exterminio de Gaza de una forma segura y poderles mover a los prisioneros israelíes. Hemos visto incluso alguna imagen de esos prisioneros israelíes rodeados de un grupo de combatientes con pasamontañas en una de esas manifestaciones que se organizaron, entre comillas, contra Hamás, ¿no? Y que fue todo una gigantesca obra magistral por la resistencia palestina para poder mover a estos prisioneros de un lugar a otro. En todo caso, lo que quiero decir es que los costes y las energías para mantenerles con vida, incluso las propias alimenticias, hemos visto sus cuerpos muy delgados, ¿no?, de los prisioneros israelíes, pero es que hemos visto a los palestinos morir de hambre, completamente desnutridos, niños, adultos, o en las cárceles israelíes, los prisioneros palestinos, como han sido torturados sádicamente, dejándoles incluso ciegos, arrancándole incluso los ojos. No, bueno, los prisioneros israelíes han sido tratados con toda la dignidad, con toda la seguridad posible dentro de un campo de exterminio, con toda la humanidad posible, pero aún así pues estaban siendo ya una carga pesada y de una forma u otra se les hubiera tenido que al final liberar, fuera por fases o fuera en una sola entrega como ha sido, y mostrando una enorme generosidad la resistencia palestina para que no se le pudiera acusar de absolutamente nada, y así ha sido, y estamos en el mismo punto que hubiéramos llegado por otras vías.